Bienvenido a este video. Estaremos viendo en esta oportunidad las partes de la computadora, especialmente lo que son computadoras de escritorio y similarmente laptops, centrándonos más en la parte interna donde constituiría todos los elementos esenciales para ser considerado una computadora. Entonces tenemos que ver qué elementos están integrados ahí adentro para comprender mejor esto. Si en algún momento hemos tenido curiosidad, ahora vamos a poder despejar todas esas dudas. No nos vamos a centrar en lo que serían los periféricos, generalmente son considerados periféricos o elementos y complementos, como por ejemplo el monitor, el teclado, el ratón, la impresora, una filmadora, puede ser un dispositivo de almacenamiento externo, micrófono, cámara, parlantes, todo eso que se va agregando de manera adicional son periféricos, pero la computadora, la parte central de la computadora es esta. E incluso puede funcionar perfectamente sin monitor, ya que todo el funcionamiento que se da a la computadora similarmente se le da a los que son los servidores, que se utiliza principalmente en internet. Entonces es la sucesión de computadoras, no tiene ningún monitor y prácticamente se distribuye a través de internet, y una vez que están conectados todos los servidores, recién las personas en su monitor pueden ver lo que internamente estaría caracterizado. Lógicamente que estos son casos excepcionales, pero por lo general utilizan monitor, por lo menos teclado y ratón. Pero esta es la parte central que vamos a analizar en esta oportunidad. El primer elemento que necesitamos conocer es el gabinete, que se llama también torre, carcasa, chasis, como queramos llamarlo. Es el lugar donde va a ir depositado todos los elementos y complementos que es necesario para una computadora. Desde los más antiguos, donde es la tarjeta madre y va acoplado según el modelo del mismo. Entonces, si una tarjeta madre era mucho más moderna y tenía mucho más espacio, también se tiene que adaptar perfectamente el gabinete, al igual que la disposición de muchos elementos en este lugar. E incluso si podemos apreciar acá, en anteriores versiones, en las primeras versiones no venían esto de manera ya predispuesta, como serían los puertos USB 3.0 o tipo C. Entonces el USB tipo A o el B solían utilizarlo, pero no el C. Entonces acá en estas últimas versiones del gabinete ya viene incluso con puertos mucho más avanzados, y también ya viene incorporado lo que serían para las memorias micro SD y todo ello. Entonces ya viene mucho más completo en la actualidad. Aparte del gabinete, que es donde va a ir todos los elementos acumulados, tendríamos en un primer instante lo que sería la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación prácticamente convierte la corriente alterna en corriente continua. Entonces acá el voltaje puede ser autovolt o 110 o 220, y cuando es autovolt, muchas veces automáticamente de manera interna igual el resultado es que nos van a dar el mismo voltaje de corriente continua. Acá tenemos para apagar y encender. Esto también va en el gabinete. Muchas veces puede ser una convención que esté en la parte superior, o como este gabinete en la parte inferior. Entonces va a depender mucho del modelo. Entonces esto tiene su propio ventilador y convierte, como hemos dicho, la corriente de la, si podemos llamarlo así, doméstica, a corriente que va a necesitar exclusivamente la computadora, y tiene varias salidas, como observamos aquí. Luego necesitamos, aparte de la carcasa y aparte de lo que es la fuente de alimentación, un disco duro. Hasta hace poco el disco duro más utilizado era el HDD, porque permite mucho almacenamiento, es muy eficiente, el tiempo de vida también es mucho más largo. Actualmente se utiliza con más frecuencia el SSD. Aunque está muy extendido el uso de este disco duro, resulta que por cuestión de precio no están las personas adquiriendo muy seguido esto. Prefieren almacenar acá porque es sumamente más económico. Con lo que compraría uno de estos discos, podría comprar hasta 4 discos duros de los anteriores, que serían HDD. O sea, desde la primera generación vienen este tipo de disco duro.
Como observamos en la parte izquierda, acá tenemos, esto sería de 2 terabytes. Acá se almacena toda la información. Esto hemos dicho que era para simplemente convertir la energía eléctrica alterna en continua. Acá, esto, vamos a aclarar antes de pasar, que es simplemente como un transformador común y corriente, como un adaptador que tendríamos en las televisiones, en los videojuegos, en las radios, en los celulares e incluso sirve de la misma modalidad, solamente que tiene más fuerza porque tiene más salidas. Luego esto es para almacenar información. Acá se almacena la información al igual que el sistema operativo, o sea, por ejemplo Windows 10, Windows 8, 8.1, Windows 7, cualquier sistema operativo, o sea Linux, lo que sea, siempre se va a almacenar acá. Todos nuestros archivos, carpetas, programas, todo se va a ir almacenando en el disco duro. Necesitamos a un disco duro de estos, por ejemplo, para almacenar información llanamente. Pero en la actualidad, cuando queremos que un programa como por ejemplo Premiere, Photoshop, After Effects o programas muy pesados de 3D, necesitaríamos un SSD para que arranque más rápido. Significa para que escriba más rápido en su superficie, en este caso en los chips internos que tiene, escriba más rápido y lo devuelva la información más rápido. Entonces acá tarda un poco porque vemos que es algo más físico, mientras acá viene con chips, es mucho más avanzado. Entonces, para uso normal de almacenamiento, por ejemplo, de películas, información, carpetas, archivos, todo ello, tranquilamente almacenamos acá hasta de 2 teras. Pero si queremos que un programa arranque mucho más rápido, incluso el sistema operativo, simplemente acá ni siquiera necesitamos de 1 tera, podría ser de 256 gigas o 200 gigas, suficiente. Y para lo demás, algo adicional, como esto para almacenar información. Luego, algo sumamente importante que muchas veces nos confundimos y tratamos de dar la máxima prioridad a lo que es el procesador, llamado también microprocesador o CPU, unidad central de procesamiento. Le damos demasiada prioridad, pero es parte de la computadora, no lo es todo. Por ejemplo, acá acabamos de ver que es sumamente importante también el disco duro para que responda más rápido. Acá también, según la cantidad de núcleos que tiene, va a depender la velocidad, al igual que la capacidad que tiene también internamente su reloj y todo ello. Entonces acá este sería el procesador, que muchas veces puede resultar el más costoso, el más caro, porque hace los procesos más importantes. De manera resumida podríamos decir que este es el cerebro de toda la computadora. Esto se encarga prácticamente de todos los procesos, algoritmos y todo ello. Entonces es sumamente importante que sea de máxima capacidad para que funcione bien toda la computadora y no tarde. Entonces esto también es parte importante de la computadora. En la parte derecha vamos a observar acá que son los pines de acá abajo. Acá está de la parte superior, acá está de la parte inferior. Otra de las cosas que es muy importante también sería la memoria RAM. La memoria RAM también es de suma importancia, ya que permite el almacenamiento temporal de la información. Por ejemplo, acá permite el almacenamiento permanente. Esto no se borra acá la información cuando apagamos la computadora. Pero sin embargo acá, cuando terminamos de utilizar un programa o reiniciamos la computadora, toda la información que temporalmente estábamos utilizando se elimina nuevamente. Aunque en la actualidad se está diciendo que se va a fabricar con elementos para que no se borre. Pero la funcionalidad de esto es que temporalmente hace funcionar a los programas mientras se están ejecutando. Entonces es una especie de memoria caché, una especie de memoria virtual temporal, la cual nos va a permitir trabajar más rápidamente. Mientras más memoria tenemos, más capacidad vamos a tener de poder trabajar. Esto más o menos es una analogía como el buffer, en el cual se dice que mientras una canción vamos escuchando, primero se va llenando un espacio, un hueco, y luego recién nos despacha lo que sería el audio para escuchar, el audio final. Entonces se tiene que llenar el buffer, se tiene que llenar temporalmente en ese hueco, en ese pozo, y luego recién darnos el resultado final
para que no se escuche entrecortado, porque si directamente quisiera escuchar el audio, al igual que se hace streaming, entonces tendríamos un problema. Entonces esto es algo similar. Entonces mientras el programa va funcionando de manera continua, acá se está ejecutando todos esos procesos mucho más rápido. Entonces es muy importante también la memoria RAM. Luego algo central sería la tarjeta base o tarjeta madre. Esto de la tarjeta madre es donde van a ir todos los componentes. En las primeras versiones teníamos muchos elementos adicionales que poner a las tarjetas madres. ¿Qué significa eso? Que teníamos que poner para red, aquí como vemos acá, estos slots acá para poner más tarjetas, más expansión. Teníamos que poner tarjeta de audio, tarjeta de video, tarjeta de red, tarjeta de Wi-Fi si queríamos, de Bluetooth, o sea, eran muchas cosas que teníamos que poner acá. Pero en las nuevas versiones de las tarjetas madres, como esta por ejemplo, el Z97 Pro Gamer de Asus, ya viene todo integrado, no necesitamos poner nada adicional acá. En la parte superior tendríamos a todos los puertos necesarios. Por ejemplo, ya viene integrado, si observamos acá en la parte de atrás, con este PC2 para poner el ratón o el mouse, cualquiera de los dos en versión antigua. Aunque actualmente viene con el USB acá para poner el ratón o el mouse, pero aún no han discontinuado esto que se utilizaba en las primeras versiones. Tenemos para audio digital, tenemos para HDMI, tenemos para VGA para que salga al monitor, tendríamos esto también para el monitor, tendríamos un USB 3.0 acá, en total serían 4, tendríamos para el área de red, internet acá, tendríamos para audio también, para el micrófono, incluso de aquí se podría sacar audio 5.1, prácticamente está todo integrado, no necesitamos poner acá como vemos acá estos slots, poner uno tras otro, ya no necesitamos nada de eso. Entonces en la vida real, en la actualidad, lo único que compramos sería acá, por ejemplo esto, lo único que necesitamos para que funcione en esta tarjeta madre, simplemente sería compramos el procesador acá, compramos una memoria RAM y nada más, ya todo funcionaría de manera adecuada. Lógicamente que tenemos que conectar los cables correspondientes de acá de energía y los cables que van hacia el disco duro. Hemos dicho que el disco duro es indispensable, por eso no lo hemos mencionado en este instante, porque prácticamente el disco duro no va acá. Si vemos bien la caja, acá, el gabinete, el disco duro va afuera. Acá está toda esta parte, iría lo que es la placa base, la tarjeta madre, y acá fuera de la tarjeta madre va el disco duro y lo ponemos a la cantidad que nosotros nos parezca necesaria. Entonces en este lugar observamos que ya no es tan complicado como antes creíamos, o sea, no es, ya prácticamente ya viene todo armado, no necesitamos hacer mucho. Acá tiene para sus tornillos respectivos y simplemente seguimos el manual. Recordamos que cuando nos venden inmediatamente esto, también viene con su manual. Entonces en su manual vemos a la conexión por aquí, por ejemplo ATX, vemos sus conexiones respectivas de la fuente eléctrica, o sea, la energía eléctrica de donde viene, prácticamente de esta acá hemos dicho, al igual que sus puertos SATA y todo ello. Entonces, si queremos armar una computadora, simplemente nos compramos una caja como un gabinete, una fuente, una tarjeta madre, y acá ponemos su respectivo procesador. Ponemos simplemente una memoria RAM, acá el procesador, aquí la memoria RAM, y eso es todo. Y también su disco duro acá. Y entonces ya nos venden también los cables y solamente vamos enchufando. Es muy fácil al respecto. Así que no hay mucha complejidad en este caso en las nuevas versiones de las tarjetas madre. Por lo tanto, no hay misterio, no hay mucho que nos complique la existencia cuando tratamos de comprender la computadora, en este caso el CPU, el funcionamiento, memoria RAM y todo ello. Sí se puede poner elementos para hacerlo mucho más potente y para darle muchas más funcionalidades.
Eso sí tiene la oportunidad, porque acá si observamos sigue teniendo en estos lugares para poner más extensiones. Entonces, ¿qué extensiones podríamos poner? Por ejemplo, quiero una capacidad de video sumamente alta, significa que corra videos 2K, 4K, 8K, o que podamos jugar los nuevos videojuegos con 60 fotogramas o 100 fotogramas por segundo. Entonces, esos juegos tan pesados que generalmente son de 60 gigas simplemente en disco duro, o sea, realmente muy buena calidad de gráficos, todo ello, vamos a necesitar una tarjeta de video. Pero esto es adicional, porque hemos dicho que en esta tarjeta madre ya tiene su propia tarjeta de video interna, o sea, que comparte la responsabilidad junto con el CPU. Claro que no es muy potente, pero es suficiente para jugar juegos muy pesados. Entonces, con esto no vamos a tener problemas, simultáneamente vamos a poder jugar varios juegos muy pesados, no se va a colgar, no vamos a tener problema alguno. Aparte, podemos poner esto que se está discontinuando, prácticamente ya ni siquiera están fabricando lo que sería Blu-ray, CDs, todo eso, aunque se resiste un poco al cambio, pero ya está comenzando a desaparecer. Entonces, en la actualidad, rara vez encontramos que un gabinete tenga acá para CD, DVD, todo ello, e incluso los softwares y programas como por ejemplo Adobe Encore han discontinuado porque ya nadie graba DVDs, no hacen esas cosas. Entonces esto también es un complemento adicional. En un principio era esto totalmente importante, porque después de que se ha discontinuado el uso de los disquetes, venían lo que serían el uso de los CDs o DVDs. Acá, en este caso, Blu-ray, como estamos observando, de LG. Pero después, incluso ha desaparecido esto, actualmente, ya no, porque ocupa mucho campo. E incluso las computadoras portátiles ya no vienen con esto, mucho menos las Mac, ya no vienen con esto, directamente con puerto USB. Aparte de ello, de poner lo que sería una tarjeta de video, un quemador de Blu-ray o un lector de Blu-ray, también podríamos poner para tener internet mediante Wi-Fi. Acá podríamos poner para una tarjeta de audio profesional, audio para estudio, realmente muy buena, podríamos tener acá. O podríamos ver como en la parte derecha para captar televisión de manera normal, regular, como si tuviéramos un televisor, y también radio para sintonizar. O en la parte izquierda para capturar video de más calidad, por ejemplo de lo que dan televisión por cable, algo así. Acá podemos capturar y grabar esos videos de mucha calidad. Entonces seguir extendiendo más y más funcionalidades, pero estos que estamos mostrando acá simplemente son complementos adicionales, no indispensables, porque con lo que hemos explicado ya tendríamos más que suficiente. Y finalmente, como observamos acá, el poder está en la parte de abajo. Acá está el disco duro, acá está el lector. Como observamos, acá tiene un ventilador, acá está el procesador, acá está la memoria RAM y su respectivo chipset. Acá tendríamos un ventilador adicional para ventilar, y muchas veces lo dejan destapado cuando sobreexigen a la computadora. O sea, si la computadora lo vamos a utilizar todo el día, muchas veces lo dejan destapado esta parte para que el aire entre y hace fluir el aire. Acá estos coolers, estos ventiladores, ya sea de toda la computadora, aparte tiene su propio ventilador, lo que sería la fuente acá de energía eléctrica, y aparte su ventilador, el CPU, porque calienta también cuando trabaja full. Entonces tendríamos completa la computadora. Entonces vemos que no es muy complicado realmente entender cómo funciona una computadora. Es necesario recordar que todos estos elementos que están acá simplemente han pasado a la miniaturización, que significa hacerlo mucho más pequeño todos estos para que entren en las laptops o en las computadoras actuales, como por ejemplo de Apple, las Mac. Entonces su energía, acá su poder es mucho más pequeño, delgado, fino, los componentes, no tiene un ventilador tan grande, los cables son mucho más delgados. Entonces simplemente tienen todo esto que hemos descrito más pequeño, incluso acá mucho más pequeños son
Esto es para que entren en las laptops y sean tan delgadas. Entonces las memorias RAM también es diferente el tamaño, sí tiene el mismo poder, la misma capacidad, al igual que las tarjetas madres. Todos lo han unido, lo han hecho más pequeño, pero sí tiene todos los componentes que observamos acá. También lo tienen las computadoras portátiles, solamente que son mucho más pequeños dichos componentes.